Bienvenido a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. El día de hoy realizaremos una lectura guiada basada en el libro de la Fisiopatología de Corp, novena edición. Capítulo 25. Elementos formes y sistema hematopoyético. Páginas 1178 a 1194. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: describir la composición y funciones del plasma, describir los elementos que forman la sangre y citar sus funciones y el tiempo que viven, seguir el proceso de la hematopoiesis después de la célula madre a la célula sanguínea madura. Cuando la sangre es extraída por medios artificiales del cuerpo para hacer una prueba o cuando sale del cuerpo debido a una lesión vascular, se coagula en menos de 30 minutos a 60 minutos. El coágulo contiene los componentes celulares de la sangre enredados en fibrina insoluble formada por polimerización de fibrógeno saludable de proteínas plasmáticas. La parte líquida restante de la sangre coagulada es el suero líquido amarillo. Este suero ya no contiene fibribrógeno, porque se consumió la formación del coágulo. La adición de la anticoagulante, ejemplo, heparidina o citrato. La sangre extraída de la circulación por la flebotomía genera un espécimen de sangre entera. Cuando un espécimen de sangre entera se centrifuga, se centra en tres capas distintas. Figura 25.1. Estratificación de los componentes de la sangre en una muestra de sangre anticoagulada y centrifugada. Plasma, el 55% de la sangre entera. Leucocitos y plaquetas esponjosos, menor a 1% de la sangre. Eritrocitos, 45% de la sangre entera. Elementos. La capa del fondo, aproximadamente el 42 al 47% del volumen de la sangre entera. Contiene eritrocitos o glóbulos rojos, GR. El hematrocito, una prueba sanguínea, es la relación entre este volumen de GR empaquetados en la capa del fondo y el volumen total de la sangre dentro del tubo de ensayo. La capa intermedia de apariencia esponjosa, alrededor del 1%, que contiene los leucocitos o glóbulos blancos, es blanca o gris y se denomina capa leucocita. Arriba de los leucocitos está una capa delgada de trombocitos o plaquetas que se discierne a simple vista. El líquido translúcido amarillento que se forma en la parte superior de las células es el plasma, el cual comprende alrededor del 50% del volumen total. La principal diferencia entre el plasma y el suero es la presencia de fibrógeno en el plasma de muestra de sangre entera centrifugada y anticoagulada. El suero no contiene fibrógeno porque el que estaba presente en la sangre sin coagular se utilizó en la formación del coágulo. Puntos clave. Composición de la sangre. Los más abundantes de los elementos formes, los eritrocitos o GR, se ocupan del transporte del oxígeno y dióxido de carbono. Los leucocitos o glóbulos blancos cumplen varias funciones en la inmunidad y la inflamación. Las plaquetas son pequeños fragmentos que intervienen en la coagulación de la sangre. Proteínas del plasma. Son los solutos más abundantes del plasma. La presencia de estas proteínas es la que distingue la composición del plasma de la líquido intersticial. Los principales tipos de proteínas plasmáticas son albúmina, globulina y fibrógeno, excepto las hormonas transportadas de la sangre y las glubinas. La mayor parte de las proteínas plasmáticas se producen en el hígado, que las secreta hacia la sangre. La albúmina es la más abundante y constituyente un total aproximado del 54% de las proteínas plasmáticas. No atraviesa los poros de la pared capilar para entrar al líquido intersticial y, por lo tanto, construye la presión osmótica del plasma y manteniendo el volumen sanguíneo. La albúmina también funciona como un transportador de ciertas sustancias y actúa como una solución amortiguadora de la sangre. Tabla 25.1. Componentes del plasma. Plasma. Porcentaje del volumen del plasma. Descripción. Agua, 90 a 91. Proteínas, 6,5 a 8. Albúmina, 58% de proteínas del plasma. Glubinas, 38% de proteínas del plasma. Fibrógeno, 7% del plasma. Otras, 1 a 2. Hormonas, enzimas, carbohidratos, grasas, aminoácidos, gases, electrolitos, productos de secreción. Plasma.
El plasma es un líquido que está constituido por el 90% al 91% de agua por peso, del 6,5% al 8% de proteínas por peso y del 2% de otras pequeñas sustancias moleculares. Tabla 25.1. El agua del plasma funciona como un vehículo para los materiales que se transportan en la sangre. Como medio de transporte, el plasma lleva nutrientes desde el tubo digestivo y el oxígeno desde los pulmones hacia las células del cuerpo, al tiempo que recoge los desechos celulares para entregarlos a los órganos que se encargan de la excreción. También transporta hormonas y facilita el intercambio de medidores químicos. El plasma participa en el equilibrio electrolítico y ácido básico y contiene las proteínas plasmas que contribuyen a la regulación osmótica de los líquidos corporales. Además, ya que el agua posee una gran capacidad para conservar el calor, el plasma absorbe y distribuye gran parte del calor que se genera en el cuerpo. Eritrocitos. Los eritrocitos o glóbulos rojos, GR, son los más numerosos de los elementos formes. Son pequeños discos bicóncavos con diámetro promedio de 1,7 ohms y un espesor cercano de 2,5 ohms. El volumen medio de un GR promedio es aproximadamente de 90 ohms. Los GR poseen una área superficial enorme y se deforman con facilidad, tomando casi cualquier configuración para pasar los pequeños vasos capilares del sistema circulatorio. Contienen la proteína transportada de oxígeno, hemoglobina, cuya función es transportar oxígeno. Los GR pueden concentrar hemoglobina en el líquido circular hasta aproximadamente 34 gramos de cada 100 mililitros de células. Figura 25.2. Fretis de sangre. Un extendido de sangre permite ver sus componentes: eritrocitos, plaqueta, eosinófilo, neutrófilo, basófilo, lomocito, linfocito. El 90% de los eritrocitos, cuyo origen es la médula ósea, viven alrededor de 120 días en la circulación y luego son fagocitados en la médula ósea, el vaso y el hígado. El otro 10% de GR se descompone y excreta pequeñas cantidades de hemoglobina hacia el sistema circulatorio. Los precursores de los eritrocitos en la médula ósea poseen núcleos, pero no solo expelen sus núcleos, sino también todos los orgánulos antes de entrar a la circulación. Aunque los eritrocitos carecen de orgánulos, tienen enzimas solubles, incluida anhidrasa carbónica, dentro de su citosol. Esta enzima facilita la formación de ácido carbonílico a partir de dióxido de carbono y agua, que a su vez se disocia en carbono e iones de hidrógeno. Por consiguiente, los eritrocitos también contribuyen al transporte de dióxido de carbono y a la regulación del equilibrio ácido-básico, y se les considera un amortiguador ácido-básico superior. Leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, miden de 10 ohms a 12 ohms de diámetro y por consiguiente son mucho más grandes que los GR. No obstante, constituyen solo el 1% del volumen total de la sangre. Se originan en la médula ósea y circulan por los tejidos linfoides del organismo. Los leucocitos son factores claves en la defensa contra las enfermedades de las siguientes maneras. Primero, se encargan de la respuesta inmunitaria que protege contra los microorganismos que causan enfermedades. Segundo, identifican y construyen células cancerosas. Tercero, participan en la respuesta inflamatoria y la por lo general, los leucocitos se clasifican en dos grupos con base en la presencia o ausencia de granulos específicos prominentes del citoplasma. Figura 25.3. Los que contienen granulos específicos, neutrófilos, eosínófilos o basófilos, se clasifican como granulocitos, y los que carecen de granulos, linfocitos y monocitos, como agranulocitos. Granulocitos son esféricos y contienen núcleos multibulares distintivos. Son células fagocitadas que se identifican por granulos citoplasmáticos. Poseen dos tipos de granulos: granulos específicos que se enlazan componentes de nutrición neutros, básicos o ácidos, y granulos azufórilos. Los granulos azufórilos se tiñen de color púrpura y los lisomas. Los granulocitos se dividen en tres tipos: neutrófilos, eosófilos y basófilos, según las propiedades de tinción de los granulos específicos. Neutrófilos constituyen el 55% al 65% total de los leucocitos. Poseen granulos que son neutros y por tanto no se tiñen con ácido o básica, puesto que las células tienen núcleos que están divididos de 3 a 5 lóbulos. A menudo se denominan polimorfos o leucocitos polimorfonucleares o PMN.
Tabla 25.2. Hemograma. Elementos, formas, cantidad de células, unidades, porcentaje de leucocitos. Se ocupan principalmente de mantener normales las densas del huésped contra las bacterias y hongos invasores, desechos celulares y variedad de sustancias extrañas. El citoplasma de los neutrófilos maduros tiene tres tipos de granulos: granulocito, granulos lisosomos, linfocito, lisosoma, monocito macrófago, vácula fagocitada, lisosoma. Figura 25.3. Leucocitos. Granulos específicos pequeños que contienen activadores del complemento y agentes bacterianos y bacterias. Segundo, granulos más grandes o surofilos que contienen peroxidasas y otras enzimas hidrolíticas. Tercero, granulos terciarios recién descubiertos, los cuales contienen proteínas que, según se cree, facilitan el movimiento de migración del neutrófilo. Los neutrófilos son muy móviles y son de las primeras células en ir hacia la zona con un daño tisular. Su migración es resultado de la liberación de moléculas de adhesión sobre la superficie del neutrófilo, la cual se conecta con los ligandos sobre las células enaltoidales. Los neutrófilos tienen su origen en los mieloblastos que se encuentran en la médula ósea. Figura 25.4. Los mieloblastos son precursores comprometidos de la vía de los granulocitos y en condiciones normales no aparecen en la circulación periférica. Su presencia sugiere un trastorno de proliferación y enfrazación de los elementos formes. Los mieloblastos se diferencian de los polimelocitos y luego de los mielocitos. Una célula no suele llamarse mielocito hasta que tiene por lo menos 12 granulos. Los mielocitos maduran y se transforman en metalocitos, momento en el que pierden su capacidad para la mitosis. El desarrollo posterior del neutrófilo comprende reducción del tamaño, con transformación del núcleo desde un óvalo hasta la forma herradura, es decir, células en banda, y luego en una célula madura con núcleo segmentado. A menudo los neutrófilos maduros se denominan sex por su núcleo segmentado. El desarrollo desde la célula madre al neutrófilo maduro tarda alrededor de 2 semanas. Es el momento en que el neutrófilo entra al torrente sanguíneo. Neutrofilia es un incremento de neutrófilos inmaduros, en forma de banda, que se observa en la sangre periférica. Lo más común es verlos en infecciones agudas y lesiones de tejidos que favorecen la liberación acelerada de neutrófilos y sus precursores en la circulación. Mieloblasto, polimelocito, mieloblasto, pérdida de la capacidad para la mitosis. Metamiocito, célula de banda, neutrófilo segmentado, entrada de la sangre entre tejidos de 1 a 2 Figura 25.4. Etapas del desarrollo del neutrófilo, el cual inicia su desarrollo en la médula ósea con el mieloblasto. Una vez los neutrófilos son liberados desde la médula ósea, pasan alrededor de 4 a 8 horas en circulación antes de desplazarse hacia los tejidos. Sobreviven en los tejidos aproximadamente de 4 a 5 días. Mueren en los tejidos al cumplir su función fagocitosa o por senescencia. El total de los neutrófilos circulantes, es decir, los que aparecen en el hemograma, están en equilibrio estrechamente mantenido con su total similar de las células que se acomodan a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos pequeños. Estos neutrófilos que responden a los factores quimiotácticos y que emigran a los tejidos hacia el agente problemático, adrenalina, ejercicio y estrés y tratamiento farmacológico con corticosteroides pueden hacer de cuenta de los neutrófilos circulantes aumenten con rapidez porque se desplazan de las células que están en las orillas y se mezclan al total que está en la circulación. Las endotoxinas o microorganismos tienen el efecto contrario al producir un decremento momentáneo en los neutrófilos por la atracción de estos hacia los tejidos. Los granulos citoplasmáticos específicos de los eosinofilos se tiñen de rojo con enzima ácida. Los leucocitos constituyen el 1% al 3% del total de los glóbulos blancos y aumentan en el número durante reacciones alérgicas e infecciones parasitarias. En las reacciones alérgicas se supone que liberan enzimas o mediadores químicos que desintoxican los agentes vinculados a las reacciones alérgicas. Los eosinofilos liberan acisulfosfata e histaminasas en lugares de reacciones alérgicas y se cree que estos disminuyen el potencial afectivo negativo de los mediadores que liberan la inflamación. En las infecciones parasitarias, los eosinofilos usan marcadores de superficie para adherirse al parásito y luego liberar enzimas hidrolíticas que lo matan. Por lo tanto, las personas con reacciones alérgicas o parásitos helmintíticos
tendrán un incremento de neutrófilos de hemograma completo. Los individuos con enfermedades gastrointestinales eosofílicas tienen concentración de neutrófilos copiosas en la mucosa del tubo digestivo, lo que causa la enfermedad según se ha determinado. Sin embargo, aún no se identifica ningún proceso inmunoregulatorio específico. También de dimensiones similares a los neutrófilos, son menos numerosos de los glóbulos blancos. Constituyen solo el 0,3% al 0,5% del total de los leucocitos. Los gránulos específicos de los basófilos se tiñen de azul con tinción básica. Estos gránulos contienen heparanina, un anticoagulante, histamina, un vasodilatador y otros mediadores de inflamación como leucotrieno, que causan vasoconstricción en los músculos lisos de las vías respiratorias pulmonares. Los basófilos, que son elementos formes de la sangre, están relacionados con las células cebadas del tejido conectivo que contiene gránulos similares, pero no se identifican a ellos. Se supone que tanto los basófilos como las células cebadas participan en las reacciones alérgicas y la hipersensibilidad. Linfocitos. Son los granulocitos más comunes y conforman el 20 al 30% total de los linfocitos. Se originan en la médula ósea a partir de las células madre linfoides y son principales células funcionales del sistema inmunitario. Se desplazan de entre la sangre y el tejido linfático, donde pueden almacenarse por horas o años. Su función en los ganglios linfáticos o el vaso es defender contra los microorganismos mediante las respuestas inmunitarias. Hay tres tipos de linfocitos: linfocitos B12, linfocitos T y linfocitos citotáxicos naturales. Los linfocitos B, células B, se llaman así porque se identifican primero con una población separada en la bolsa de Fabricio en aves y órganos como la bolsa similar, ejemplo, médula ósea en mamíferos. Se diferencian para formar células plasmáticas productoras de anticuerpos y participan en la inmunidad humoral. Los linfocitos T, células T, se diferencian en el timo. Activan otras células del sistema inmunitario, células T corporadas, y se relacionan con la inmunidad medida por células. La inflamación granulomatosa es un patrón distinto de la inflamación crónica en la que los macrófagos forman una cápsula alrededor del material insoluble que puede digerirse. Cuerpos extraños relativamente inertes, como talco o suturas quirúrgicas, proporcionan la formación de granulomas de cuerpo extraño. Los granulomas inmunes son causados por partículas insolubles capaces de incitar a la respuesta inmunitaria mediada por células. El tubérculo que se forma en las infecciones tuberculosas primarias es un ejemplo de este tipo de granulomas. Trombocitos. Los trombocitos o plaquetas son fragmentos celulares circulares de megacariocidocitos enormes que se derivan de la célula madre mieloide. Su función es formar un tapón de plaquetas para ayudar a controlar la hemorragia después de la lesión de la pared de un vaso. Figura 25.5. Sus gránulos citoplasmáticos liberan mediadores de la sangre, necesita un proceso de coagulación. Los trombocitos tienen una membrana, pero no un núcleo. No se reproducen y duran alrededor de 10 días en la circulación antes que las células fagocitadas del vaso los eliminen. Formación de los elementos formes. Hematopoiesis. La generación de los elementos formes tiene lugar en el sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético comprende todos los elementos formes y sus precursores, la médula ósea donde se origina y los tejidos linfoides donde algunos elementos formes circulan conforme se desarrolla y maduran. La hematopoiesis inicia en las células endoteliales de los vasos sanguíneos en el desarrollo durante la quinta semana de gestación y continúa en el hígado y en el vaso. Después del nacimiento, la médula ósea asume gradualmente esta función. Un aporte de la hematopoiesis también puede ocurrir en el vaso o en el hígado. La médula ósea es una red de tejidos conectivos que contiene elementos formes inmaduros. En los lugares donde la médula es hematopoyéticamente activa, produce tantos eritrocitos que es de color rojo, de ahí el nombre de médula ósea roja. También presenta células de grasa en la médula ósea, pero son inactivas, por lo que se refiere a la generación de elementos formes. La célula grasa puede verse de médula ósea en la figura 25.6. La médula está formada sobre todas las células grasas que se llama médula ósea amarilla. Durante el crecimiento esquelético activo, la médula roja se reemplaza de manera gradual por la médula amarilla en mayor parte en los huesos largos. En los adultos, la médula roja está restringida en gran medida a los huesos planos de la pelvis, las costillas y el esternón.
Cuando la demanda de reemplazo de células rojas aumenta, como la mielina hemolítica, la médula roja puede distribuirse en médula amarilla. Figura 25.5. Formación de un tapón de plaquetas. Ilustración de los pasos de la hemotasis. Figura 25.6. Estructura de la médula ósea normal. Arteriol. Células endoteliales. Isleta endoblástica. Megacondrocito. Células endoteliales, células adventíticas. Precursores de los elementos formes. La población de los elementos formes de la sangre de la médula ósea está conformada por 3 tipos de células. Células madres autorrenovables, células progenitoras parentales diferenciadas y células formes funcionales maduras. Todos los precursores de estos elementos formes de las series de eritrocitos, es decir, glóbulos rojos, mielocitos, es decir, granulocito o monocito, linfocitos, es decir, linfocito T y linfocito B, y megacarocitos, es decir, plaquetas, se derivan de una pequeña población de células primitivas llamadas células madre pluripotenciales. Figura 25.7. El potencial que se poseen en su vida para proliferar y autorrenovarse las hace una fuente indispensable y salvadora de células de reserva para todo el sistema hematopoyético. Varios niveles de diferenciación conducen al desarrollo de células unipotenciales comprometidas, que son las progenitoras de cada uno de los tipos de elementos formes. Estas células se conocen como unidades formadoras de colonias, UFC. Estas células progenitoras tienen solo capacidad limitada para la autorrenovación, pero conservan el potencial para diferenciarse en células precursoras de un linaje específico. Las células precursoras poseen características morfofisiológicas que se identifican como las primeras células de línea celular particular. Ha perdido su capacidad para la autorrenovación, pero experimentan división celular y diferenciación. Y con el tiempo originan linfocitos, mielocitos, megacoriocitos y puntos clave, hematopoiesis. Los glóbulos blancos se forman a partir de células madre hematopoyéticas que se diferencian en células progenitoras comprometidas. A su vez se transforman en los linajes mielógenos y linfocitos necesarios para la formación de diferentes tipos. El crecimiento y reproducción de las diferentes células madre está controlado por factores estimulados de colonias y otras citocinas y mediadores químicos. Principales etapas de la maduración de los elementos formes. UFC, unidades formadoras de colonias, NK por sus siglas en inglés, células citroxíticas. Célula madre pluripotencial. Célula madre linfoide, célula madre mieloide. Progenitor NK, progenitor de célula T, progenitor de célula B. Timo. Célula NK, célula T, célula plasmática proveniente de la célula B. Célula madre mieloide. Se divide en UFC de minocitos y UFC de granocitos. En el UFC de minocitos provienen monoblastos y monocitos. En el UFC de granocitos, eunocifosilo, neutrófilo y basófilo. El UFC de megacarocitos se divide en megacarocito, plaquetas. UFC de eritrocitos, reticulocito, los que no son la mayor parte de los factores de crecimiento hematopoyético se han clonado y han generado sus proteínas recombatientes para emplearlas en una gran variedad de problemas clínicos. Algunos empleos de factores con utilidad clínica son EOPO, TPO, FSG y FSGM. Se emplean para tratar insuficiencia de médula ósea causada de quimioterapia o anemia plasmática, anemia de la insuficiencia renal y cáncer, neoplastias hematopoyéticas, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencia adquirida, SIDA y enfermedades congénitas y mielotropilofiractivas. Los factores de crecimiento se utilizan para aumentar las células madre periféricas para trasplante y para acelerar la proliferación celular después del trasplante de médula ósea. Muchas de estas formas de utilización todavía se investigan y se crean nuevos factores. Trastornos de las células madres hematopoyéticas. Es posible que la poca proliferación de la población de células madre ocasione un fallo en la producción de uno o varios tipos de células. Por ejemplo, se desarrolla anemia plasmática cuando las células madre multipotencial dejan de crecer y proveer células para la diferenciación. El resultado es la anemia, trombocitopenia y granulocitopenia, pasitopenia, concurrentes. Por otro lado, las enfermedades mielotrofilarias se caracterizan por la médula ósea hipercelular y la tendencia a elevadas a cantidades de sangre periférica.
La producción excesiva no regulada de la masa de eritrocitos se denomina policitemia. Hay trombocitis cuando la médula ósea produce demasiadas plaquetas. Las leucemias representan una diversidad de enfermedades que se caracterizan por la proliferación anómala de leucocitos. En la curación potencial de esta y muchas otras afecciones se utilizan las células madre hematopoyéticas como parte del tratamiento. Muchas personas con leucemia reciben trasplantes de células madre que ayudan de modo notable a lograr la remisión. Los trasplantes de célula madre se centran en corregir la insuficiencia de la médula ósea, inmunodeficiencias, defectos y tumores hematológicos, así como errores metabólicos heredados. Las fuentes de células madre incluyen la médula ósea y la sangre de cordón umbilical, los cuales rellenan al paciente con una población normal de células madre pluripotenciales. Los trasplantes de células madre pueden provenir del mismo paciente, autólogo, o de un donador histocompatible, halógeno. A menudo se recurre a trasplantes autólogos para reponer las células madre dispuestas en las dosis altas de quimioterapia o radiación. La sangre del cordón umbilical procede de donadores de ALH compatibles en una opción de trasplante para niños y tiene menos riesgos en enfermedades de injerto contra huéspedes. En los capítulos 26, 27 y 28 se describe con más detalles la patogénesis, las manifestaciones clínicas y el tratamiento de estos trastornos celulares. De células sanguíneo, hemogroma. Los hemogromas brindan información relacionada con la cantidad de elementos formes y sus características estructurales y funcionales. Un hemograma completo es una prueba de detección que se realiza comúnmente para determinar la cantidad de eritrocitos, leucocitos y plaquetas por unidad de sangre. El recuento diferencial de los leucocitos es la determinación de las proporciones relativas, porcentajes, de tipos individuales de glóbulos blancos. Las mediciones de hemoglobina, hemaritrocito, volumen corpuscular medio, BCM, concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM y hemoglobina corpuscular media, HCM, suelen incluirse en el hemograma. Estas últimas tres pruebas, BCM, CHCM y HCM, se denominan índices del hemograma. Los exámenes de fetos de sangre identifican anomalías morfológicas como cambios de dimensiones, forma y color de los elementos formes. A menudo estos índices se utilizan para determinar el tipo de anemia que padece una persona. Velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular, BSG, es una prueba de detección para vigilar las fluctuaciones del curso clínico de una enfermedad con el síndrome de fatiga crónica, el lupus eritematoso y la poligamia reumática, PMR. Los síntomas de estos trastornos inflamatorios incluyen fatiga, fiebre y cefalea, todos los cuales son resultados de efecto sistemático de liberación de citocina. El incremento de la velocidad de sedimentación significa que hay una inflamación y se usa como referente e indicador de tendencia en el manejo. Por ejemplo, el PMR. Un individuo diagnosticado con PMR tendrá BSG inicial alta. Si la BSG es mayor a 60 en una persona, se le diagnostica PMR, más grave que aquella que tiene BSG alta de 40. Por lo general, al paciente se le prescribe prednisona y las consultas siguientes. Las dosis de prednisona se reduce a la forma gradual con base de BSG y los síntomas. En la sangre anticoagulante, el grado de GR y el sedimento se van al fondo del tubo de ensayo. La velocidad de la caída del agregado se acelera en la presencia de fibrógeno y otras proteínas plasmáticas que a menudo incrementan en las enfermedades inflamatorias. La BSG debe la distancia de milímetro en una columna de eritrocitos y viaja en una hora. Los valores normales van de 0 milímetros por hora a 15 milímetros en varones y a 1 milímetro por hora a 20 milímetros por hora en mujeres. Aspiración y biopsia de la médula ósea. Las pruebas de la función de la médula ósea se detectan en muestras obtenidas por aspiración de la médula ósea o biopsia de la médula ósea. La aspiración realizada con una aguja especial insertada en la cavidad de la médula ósea, a través de la cual se extrae una muestra. Por lo general, se recurre a la cresta ilíaca posterior en todos los pacientes mayores de 12 a 18 meses de edad. Otros lugares son la cresta ilíaca anterior, el esternón y el proceso espinoso T10 a la L4. El esternón no suele emplearse en niños porque la cavidad es demasiado somera y hay peligro de perforar el mediastino y el corazón. Como la aspiración altera la arquitectura medular, esta técnica se utiliza sobre todo para determinar el tipo de células presentes y sus cantidades relativas con propósitos diagnósticos.
Los frotis con tinción de aspirados de médula ósea suelen someterse a diversos estudios, incluidos determinación de la relación entre células esteroides y mieloides, la razón normal de 1 a 3, recuento diferencial, búsqueda de células anómalas, evaluación de depósitos de hierro en las células de retículo y tinzoides especiales y estudio inmunoquímicos. La biopsia de médula ósea se realiza con una aguja especial para biopsias, que se inserta en la cresta ilíaca posterior. Es probable que sea necesario efectuar la biopsia en un lugar de aspiración de médula ósea para diagnosticar una leucemia aguda, porque hay tantos leucocitos en una médula ósea que el procedimiento de aspiración podría no obtener una muestra. Quizá esto también sea cierto en personas que padecen pancytopenia y hay poca o ninguna actividad hematopoyética. La biopsia extrae una muestra real del tejido de la médula ósea y permite estudiar la arquitectura del tejido. Se usa para determinar la relación entre la médula y la grasa y la presencia de fibrosis, células plasmáticas, granulomas y células cancerosas. El principal riesgo de estos procedimientos es una hemorragia leve. El riesgo aumenta en personas con pocas plaquetas y algún tipo de displasia sanguínea.